Guerra de divisas y guerra económica. Rusia toma la delantera y ya destroza a la Unión Europea y a Estados Unidos. Rusia corta suministro de gas a Alemania, Dinamarca y Holanda. En una creciente espiral de tensiones, Rusia acaba de cortar el suministro del gas a Alemania, principal economía europea, Holanda y Dinamarca. Con esto Rusia golpea directamente en el corazón industrial de la Unión Europea, pues estos tres países, más Francia e Italia, configuran el motor industrial de toda Europa, así como su corazón económico. Con ello, Rusia lanza un claro mensaje a los líderes europeos luego que estos amenazaran con vetar el petróleo ruso. Porque recordemos que ayer mismo el Consejo Europeo aprobaba un embargo parcial al petróleo ruso. Además de que confirmaron que no estaban dispuestos a ceder ante Vladimir Putin y que no pagarían el gas ruso en rublos, provocando con ello el corte inmediato del suministro del gas hacia esos países hostiles. Ahora mismo el pánico recorre los pasillos del edificio de gobierno de Bruselas, pues ante el corte del suministro del gas, a Europa le espera un duro invierno, además de un parón económico y productivo en las próximas semanas y meses. Porque, aunque tengan ciertas reservas de gas, este no les alcanzará más que para 3 o 5 meses, inclusive menos en el caso de algunos países. Recordemos que en días pasados los directores ejecutivos de muchas importantes empresas europeas, como es el caso de la empresa química más grande del mundo, la alemana BASF, habían advertido que en caso de detenerse el suministro de gas ruso, la empresa se vería obligada a cerrar sus puertas, pues sin el gas casi todos sus productos son imposibles de fabricar. Pero así como la empresa BASF se verá obligada a cerrar, tras de ella vendrán muchas más empresas, pues todo el sistema productivo está interrelacionado, y si cae uno, caen los demás. Porque al no haber productos químicos que la empresa alemana actualmente suministra, todas las demás empresas que dependan de ellos, también cerrarán, y, a su vez, las que dependan de estas últimas también se verán obligadas a cerrar, provocando una crisis en cadena que afectará a toda la economía europea, y hasta a la misma economía mundial también. Actualmente el mundo se enfrenta a una crisis de alimentos, sobre todo de ciertos productos tales como el trigo, maíz y aceite de cocina, situación de la cual es acusada Rusia, pues la prensa y gobiernos occidentales así lo declaran. Sin embargo, lo que no dicen, es que los países de la misma Unión Europea están acaparando el trigo y aceite de girasol ucranianos, productos que se envían a varios Estados miembros de la Unión Europea como pago por las armas transferidas a Ucrania. Y así como sucede con los productos agrícolas de Ucrania, otro tanto podemos decir de la producción industrial en Europa. Es decir, así como acusan a Rusia de la escasez de ciertos alimentos, ahora también acusarán a Rusia de ser la culpable del desplome industrial de la Unión Europea, cuando los únicos culpables son ellos mismos al rechazar el gas, petróleo y carbón rusos, porque Rusia está en toda la disposición de vendérselos, pero estos no los quieren pagar en rublos, tal como lo pide el Kremlin. Los europeos lo que quieren es seguirlos pagando en euros y dólares, para así tener la oportunidad de volver a robar el dinero a Rusia, tal como hace unos meses lo hicieron sobre texto de la guerra en Ucrania. Sin embargo, lo que realmente está en juego es una guerra de divisas. Así es, todo esto solo se trata de una guerra abierta y total contra la economía rusa, así como contra el rublo ruso. Pues los europeos, y sus amos estadounidenses, saben perfectamente bien que, si acceden a pagar los productos rusos solo en rublos, estarían fortaleciendo a la moneda rusa y, al mismo tiempo, debilitando al mismo euro y al dólar estadounidense. De ahí el por qué se niegan rotundamente a pagar en rublos, sobre todo por su amo estadounidense que así se los exige.
De esta manera, al debilitar la moneda rusa, también estarían debilitando la economía rusa. No obstante, el tiro les salió por la culata y los principales perjudicados son ahora ellos mismos. Pero esta situación, la exigencia de pagar solo en rublos, es una situación provocada por los mismos enemigos de Rusia, es decir, por Estados Unidos, la Unión Europea y demás aliados, pues al robar las reservas de divisas extranjeras rusas depositadas en sus respectivos bancos, solo provocaron la ira del oso ruso y ahora este solo acepta pagos en rublos, porque, de otra forma, se arriesgaría a que le vuelvan a hacer lo mismo, es decir, a robarle su dinero. Además, así como los europeos y estadounidenses quieren debilitar al rublo, de igual manera Rusia quiere debilitar al dólar y al euro. Y vaya que lo está consiguiendo, devaluándolos hasta en un 120% con respecto a la moneda rusa. Así que, esta guerra no solo es una guerra militar, sino que, lo que es aún más importante, se trata de una guerra económica y financiera. Guerra de la cual Rusia está saliendo muy bien y librada, mientras que los estadounidenses y europeos la están pasando muy mal, con una inflación no vista en más de 41 años, y con un dólar y un euro enormemente debilitados, perdiendo más de la mitad de su valor con respecto al rublo. Europa se encamina al mismísimo infierno, pues al rechazar el gas ruso expone a toda su economía a un auténtico enfrenón de pronóstico reservado. Y si el Banco de España prevé una desaceleración económica de tan solo el 4,2% debido a la falta de la energía rusa, la realidad es que esa desaceleración económica será del 10%, o inclusive más. Por mientras, la Unión Europea ya anticipó que reducirá las importaciones de petróleo ruso hasta en un 90% a finales del presente año. Pero lo que va a pasar, es que Europa se quedará sin gas, ni petróleo ruso, por lo que condicionará a su economía a una era de escasez jamás vista, situación que ya se está comenzando a notar, pero que ahora con este corte del suministro del gas a Alemania, Dinamarca y Holanda, el proceso se está acelerando de forma dramática, y en tan solo unas semanas se comenzarán a ver verdaderos estragos en la economía europea. Guerra energética. Gazprom corta gas a Alemania. Shell no pagará en rublos. La guerra energética se profundiza, luego de que la eurozona anunciara que aplicaría el embargo al petróleo ruso a finales de año, como sanción por la guerra en Ucrania. Rusia extiende el corte de suministro de gas natural a la región. La petrolera rusa Gazprom anunció hoy que suspendería las exportaciones de gas natural a Shell a partir de mañana, alegando que la compañía petrolera no tiene disposición de pagar el rublos. Shell Energy Europe Limited ha notificado a Gazprom Export que no tiene la intención de realizar pagos en rublos en virtud del contrato de suministro de gas a Alemania, indicó Gazprom en comunicado. La decisión implica que Shell pierda hasta 1,2 millones de metros cúbicos de suministro anual de gas, según indicó Gazprom. Aunque según datos del Ministerio de Economía de Alemania, esto representa solo una fracción de los 95.000 millones de metros cúbicos que el país consume al año. La decisión se une al anuncio de ayer, cuando Gazprom indicó que suspendería el suministro de gas a la empresa energética de Dinamarca, Ørsted, y también a la holandesa Gasterra, que tampoco van a efectuar los pagos en rublos. Aunque Rusia ha exigido que se realicen los pagos en rublos, por la exclusión del sistema financiero de mensajería SWIFT y las sanciones aplicadas por Occidente y Europa, las empresas se han negado.
Tanto las multas impuestas como los contratos establecidos forman parte de los alegatos de las compañías para no efectuar el pago en la moneda rusa. Trabajaremos para seguir abasteciendo a nuestros clientes en Europa a través de nuestra diversa cartera de suministro de gas, informaba en entrevista a CNN un vocero de Shell. El escenario ha disparado los precios del petróleo y del gas, incentivando los temores nuevamente ante las presiones inflacionarias y las medidas restrictivas que deberán continuar implementando los bancos centrales. El referencial Brent y el WTI reflejaron alza a niveles de $120 por barril hoy, presionados por las expectativas ante dificultades en la oferta después de la resolución de la Unión Europea, y también con incidencia sobre expectativas de mayor demanda del crudo, luego de que China flexibilizara sus cierres por COVID. España prevé daño económico de 4,2% en la Unión Europea si se corta suministro de energía rusa. El Banco de España estimó que la magnitud del impacto en el primer año de suspensión debería disminuir posteriormente. Las economías de Alemania, Italia y Francia serían las más afectadas, además de las de los países del este de Europa. Este lunes, la Unión Europea decidió reducir al 90% las importaciones de crudo de Rusia para este año. Un posible cese de las importaciones energéticas procedentes de Rusia tendría un impacto económico negativo a corto plazo que mermaría el Producto Interior Bruto del conjunto de la Unión Europea entre un 2,5% y un 4,2%, dijo el martes el Banco de España. El Banco de España dijo en un artículo analítico que la magnitud del impacto estimado en el primer año de suspensión debería disminuir posteriormente, debido a la creciente adaptabilidad de Europa para sustituir las importaciones rusas. Según el artículo, el impacto sería significativamente mayor en las tres mayores economías de la eurozona, Alemania, Italia y Francia, y en los países del este de Europa, debido a su mayor dependencia del suministro energético ruso. Para Alemania, estimó una caída de la actividad de entre el 1,9% y el 3,4% del PIB, del 2,3% al 3,9% para Italia, del 1,2% al 2% para Francia y de entre el 0,8% y el 1,4% para España, dijo Javier Quintana, economista e investigador del Banco de España. Decisión de bloque. Menos crudo ruso. Los líderes de la Unión Europea acordaron el lunes un principio de reducción del 90% de las importaciones de petróleo de Rusia para finales de este año. En Alemania, la cuestión ha sido objeto de un debate cada vez más intenso, dada su relativamente alta dependencia energética de Rusia. Inflación al alza. Para el conjunto de la Unión Europea, también se produciría un aumento de la tasa de inflación de entre 1,6 y 2,7 puntos porcentuales, según el artículo, que proyecta un aumento de entre 0,8 y 1,2 puntos porcentuales para España. La inflación de la zona euro volvió a alcanzar un récord del 8,1% interanual en mayo. Estas proyecciones, sujetas a una enorme incertidumbre geopolítica, se basan en una hipotética interrupción de todos los suministros de productos energéticos procedentes de Rusia. La suspensión de las importaciones de productos petrolíferos tendría un impacto menor que la interrupción de la entrada de gas natural y carbón rusos, dijo.
Un hipotético cese de los restantes flujos comerciales con Rusia tendría un efecto negativo adicional sobre las economías europeas, aunque su magnitud sería sustancialmente menor que la de las materias primas energéticas.